30 de enero de 1944. Al sureste de la isla de Palau, mar de Filipinas, 2 de la madrugada. El teniente comandante Slade Cotter permanece inmóvil en la torre de mando del USS Seahorse, 55 metros bajo la superficie del Pacífico, rastreando un convoy japonés que lleva persiguiendo durante 80 horas consecutivas. 3 cargueros, 7 destructores de escolta. Acaba de lanzar 3 torpedos contra uno de los transportes. La popa se desintegra. El buque gira en vertical. 450 soldados japoneses caen hacia la oscuridad mientras el navío se hunde. Cada destructor del convoy vira hacia la posición del Seahorse. 7 buques de guerra. 72 cargas de profundidad cada uno. 504 explosiones potenciales. Cotter dispone de 8 torpedos. Sus baterías están al 40%. Su tripulación no ha dormido en 3 días. Los destructores avanzan a 65 kilómetros por hora. La velocidad máxima sumergida del Seahorse es de 17. Las opciones son limitadas. El 93% de los submarinos atacados por múltiples destructores en patrones coordinados no sobreviven. No tiene espacio para maniobrar. Los arrecifes de coral de Palau están 120 metros por debajo. La superficie está 55 metros arriba, y 7 buques enemigos convergen desde todas direcciones. Se encuentra en una caja tridimensional de muerte, con paredes hechas de alto explosivo. La doctrina estándar ordena descender, mantener silencio, rezar, para que los destructores pasen de largo. Cotter dirige el Seahorse directamente hacia el destructor que lidera la formación y ordena velocidad máxima. La decisión que está a punto de tomar definirá la guerra submarina en el Pacífico. En las próximas 48 horas, hundirá 2 buques más del mismo convoy, pese a ser perseguido sin tregua. Sobrevivirá a 127 detonaciones individuales de cargas de profundidad. Emergerá durante la noche para recargar baterías mientras destructores japoneses lo buscan a 5 kilómetros de distancia. Convertirá a los cazadores en presa, y puede hacerlo porque 3 años atrás, nadie en la Marina de Estados Unidos quería que comandara nada. Slade Devil Cotter nació el 1 de noviembre de 1911 en Oswego, Illinois. Una localidad agrícola donde los hombres se medían por cuánta alfalfa podían cosechar, no por cuántos buques enemigos podían hundir. Su padre había sufrido lesiones permanentes jugando al fútbol americano, así que su madre apartó al joven Slade de cualquier deporte de contacto. En su lugar, aprendió la flauta. No simplemente la aprendió, la dominó. A los 16 años, Slade Cotter ganó una competición nacional de flauta juzgada por el propio John Philip Sousa, el compositor de la marcha del Cuerpo de Marines, cuando llegó a la Academia Naval de Estados Unidos en 1931. Enumeró sus vicios en el papeleo de ingreso: tabaco, maldecir y flauta. Pero 1,88 m de altura y 98 kilos de músculo de granja de Illinois no pasan desapercibidos para los entrenadores de fútbol americano. El entrenador se llamaba Paul Brown, el mismo Paul Brown que más tarde daría nombre a los Cleveland Browns. Brown vio a Cotter cruzar el campus y dijo una frase: «Vas a jugar al fútbol». Cotter respondió que nunca había jugado. Brown dijo: «Empiezas el lunes». Para 1934, Cotter era un tackle All-American que jugaba tanto en ataque como en defensa, en una época donde los hombres no abandonaban el campo para sustituciones. El 1 de diciembre de ese año, en el Franklin Field de Filadelfia, 79,000 personas presenciaron el partido entre Army y Navy, sobre un campo convertido en pantano. Navy no había vencido a Army en 13 años. El terreno era un lodazal. Intentar un gol de campo resultaba prácticamente imposible. Cuarto periodo. Marcador 0-0. Navy avanza hasta la línea de 18 metros de Army. El entrenador en jefe, Tommy Hamilton, solicita un intento de gol de campo. Todo el estadio sabe que no funcionará. El barro es demasiado profundo. Las condiciones demasiado adversas. Cotter, normalmente un liniero,
retrocede para patear. El sujetador coloca el balón. Este se hunde inmediatamente 7 centímetros en el barro. Cutter lo patea de todos modos. El balón se bambolea por el aire como un pato moribundo. No tiene por qué ir recto. Apenas supera el travesaño. El árbitro señala bueno. Navy 3, Army 0. Marcador final. 79,000 personas pierden la cordura. Slade Cutter se convierte en celebridad nacional de la noche a la mañana. Promotores profesionales de boxeo le ofrecen contratos. El dinero lo establecería de por vida. Rechaza todas las ofertas y se presenta en el acorazado USS Idaho para servir a su país. Mayo de 1938. Cutter ingresa en la escuela de submarinos en Groton, Connecticut. Nunca ha estado en un submarino. La mayoría de sus compañeros de clase abandonan. La presión psicológica de estar sellado en un tubo de acero 90 metros bajo el agua los quiebra. Cutter se gradúa como primero de su clase, no porque sea intrépido, sino porque comprende algo que ellos no entienden. El fútbol americano le enseñó que la presión es simplemente otro oponente. 18 de diciembre de 1941, 11 días después de Pearl Harbor. El teniente Slade Cutter es oficial ejecutivo del USS Pompano, bajo el mando del comandante Lew Parks, uno de los capitanes de submarino más agresivos del Pacífico. Se dirigen a las Islas Marshall en la primera patrulla de guerra submarina de Estados Unidos. Están a 320 kilómetros de Pearl Harbor, cuando un avión de patrulla estadounidense los avista, los confunde con japoneses y solicita bombarderos en picado del USS Enterprise. 3 impactos cercanos rompen los tanques de combustible del Pompano. El petróleo se extiende detrás de ellos durante 64 kilómetros. Una flecha gigante señalando su posición para cada destructor japonés en el Pacífico. Parks ordena continuar de todos modos. Alcanzan la isla Wake. Confirman la ocupación japonesa. Después penetran más profundamente en aguas enemigas hacia Botje Atoll. Encuentran un transporte japonés de 16,000 toneladas. Parks ataca a 1,100 metros, lo suficientemente cerca como para que si los torpedos detonan prematuramente, la explosión mate a todos a bordo del Pompano. Los 4 torpedos impactan. El transporte se voltea y se hunde en 4 minutos. Entonces aparece un destructor japonés. Parks ordena ataque por la proa, el ataque más peligroso en guerra submarina. Apuntas tu proa directamente hacia un destructor que carga y disparas torpedos a quemarropa. Si fallas, el destructor te embiste. Si los torpedos fallan, dan la vuelta y te matan. Los 2 primeros torpedos detonan temprano, a 15 metros de la proa del Pompano. La concusión derriba a los hombres. Parks dispara 2 más. Ambos fallan. El destructor suelta 36 cargas de profundidad. Una desaloja una válvula de escape del motor. La sala de máquinas se inunda. El Pompano se precipita hacia el fondo a 120 metros. Cutter, como oficial ejecutivo, coordina el control de daños. Vacían lastre, emergen y escapan por poco. Cutter regresa a Pearl Harbor habiendo aprendido la lección más importante de su vida. La acción agresiva ejecutada perfectamente es más segura que la vacilación cautelosa. Octubre de 1943. Cutter es asignado como oficial ejecutivo del USS Seahorse, un submarino clase Balao completamente nuevo bajo el mando del comandante Don McGregor. Primera patrulla. McGregor realiza 2 ataques, deja pasar múltiples convoyes sin molestarlos, recibe cargas de profundidad, rompe sus líneas de combustible y regresa cojeando. El almirante Charles Lockwood, comandante de la Fuerza de Submarinos del Pacífico, revisa el informe de patrulla y remueve a McGregor del mando por insuficiente agresividad. 20 de octubre de 1943. Slade Cutter, 32 años, asume el comando del USS Seahorse. Primer objetivo: 3 arrastreros japoneses frente a la costa de Japón. La doctrina estándar dice: sumergirse y torpedearlos.
Los arrastreros no valen la pena emerger. Cutter emerge de todos modos. Usa su cañón de cubierta de 125 milímetros y hunde los tres en 14 minutos. Su tripulación piensa que está loco. Están a 320 kilómetros de Japón continental, expuestos en la superficie, vulnerables a aeronaves. Cutter dice: reservamos los torpedos para objetivos mayores. 1 de noviembre de 1943. Noche. El Seahorse encuentra un convoy japonés de 17 buques, cargueros, transportes de tropas, petroleros escoltados por 6 destructores. El convoy zigzaguea a 22 kilómetros por hora. Cutter traza un curso de intercepción, se sumerge a profundidad de periscopio y hace algo sin precedentes. Dirige el Seahorse directamente entre 2 escoltas destructoras e ingresa en la formación del convoy. Ahora está dentro de la pantalla protectora, rodeado de buques de guerra enemigos a 360 metros de un buque de carga y pasajeros de 7,000 toneladas. Dispara 9 torpedos en 90 segundos. 2 impactan al Yoda Maru. Se parte por la mitad y se hunde en 3 minutos. 3 más impactan al Chihaya Maru, un transporte de 7,887 toneladas transportando 900 soldados japoneses. La explosión enciende sus tanques de combustible. El buque se convierte en una pira flotante. Los destructores convergen. Cutter desciende profundo. 72 cargas de profundidad detonan alrededor del Seahorse durante las siguientes 2 horas. Ninguna impacta. Cuando Cutter emerge esa noche, a 320 kilómetros de distancia, su tripulación pregunta cómo permaneció tan calmado. Responde: jugué al fútbol americano frente a 79,000 personas. Estos son solo 7 destructores. Para cuando el Seahorse regresa a Pearl Harbor el 12 de diciembre de 1943, Cutter ha hundido 9 buques enemigos totalizando 48,000 toneladas en 53 días. El almirante Lockwood mira el informe de patrulla y dice: ¿puedes encontrar buques japoneses en Pearl Harbor si te necesito? Cutter no sonríe. Señor, solo indíqueme dónde quiere que estén muertos. 6 de enero de 1944. El Seahorse parte de Pearl Harbor para su tercera patrulla de guerra. Destino: Islas Palau, 880 kilómetros al este de Filipinas. Los informes de inteligencia indican actividad importante de convoyes japoneses. Tokio está desesperado por reforzar sus guarniciones antes de que los estadounidenses invadan. Cutter tiene 4 objetivos: hundir buques de suministro, hundir transportes de tropas, hundir petroleros, hundir cualquier cosa que se mueva. Para el 21 de enero, el Seahorse ya ha eliminado 2 cargueros cerca de Truk. Entonces, la inteligencia ultra, tráfico de radio japonés decodificado, proporciona a Cutter un regalo. Un convoy grande partiendo de Palau rumbo norte, transportando refuerzos para las Marianas. 2 cargueros, escolta pesada, alto valor. Cutter posiciona al Seahorse 48 kilómetros al sureste de Palau y espera. 28 de enero de 1944. 14:30 horas. Profundidad de periscopio. Cutter los ve. 3 cargueros saliendo del puerto de Palau, rodeados por 5 destructores de escolta y 2 cazas submarinos. El convoy se mueve a 26 kilómetros por hora en una formación defensiva diseñada específicamente para prevenir ataques de submarinos. Los cargueros están en el centro. Las escoltas forman un perímetro móvil a 1,800 metros, zigzagueando cada 8 minutos. Doctrina estándar: esperar el anochecer, atacar en superficie. Cutter no espera. Los rastrea durante 32 horas seguidas, permaneciendo sumergido, siguiendo a velocidad máxima que agota baterías, observando una abertura que nunca llega. Su tripulación está exhausta. Sus baterías están al 35%. Está quemando su reserva de batería más rápido de lo que puede recargar. Su ingeniero jefe dice: «Capitán, necesitamos emerger y cargar baterías o estamos muertos». Cutter dice:
Emergemos cuando ellos estén muertos. Hora 32, 30 de enero, 0200 horas. El convoy cambia curso ligeramente. Un destructor de escolta se mueve 180 metros fuera de posición para investigar un contacto de radar, probablemente una ballena. Durante 90 segundos, hay un hueco. Cutter ordena velocidad máxima, cierra a 1280 metros, apunta al carguero más grande, el Toho Maru, 2.747 toneladas transportando 450 soldados japoneses, y dispara 3 torpedos. Los 3 impactan. El primero arranca completamente la popa del Toho Maru. El segundo detona en su sala de máquinas. El tercero impacta a media eslora e incendia sus búnkeres de combustible. Se hunde en 90 segundos, proa primero, arrastrando 450 hombres al Pacífico. Problema. Cada destructor del convoy escuchó el lanzamiento de los torpedos y vio explotar al Toho Maru. Saben exactamente dónde está el Seahorse. Cutter ordena inmersión de emergencia. El Seahorse desciende a 120 metros, justo sobre el suelo del arrecife de coral. 7 destructores convergen en su posición. Forman un círculo de 2.700 metros de diámetro. Y comienzan a soltar cargas de profundidad en un patrón coordinado diseñado para forzar a los submarinos hacia el centro donde explosiones concentradas pulverizan el casco. Primera carga de profundidad detona 60 metros sobre el Seahorse. La concusión golpea a todos contra los mamparos. Las bombillas se hacen añicos. El compás giroscópico gira descontroladamente. Cutter ordena navegación silenciosa. Todos los sistemas no esenciales apagados. Nadie habla, nadie se mueve. El Seahorse deriva a 4 kilómetros por hora. Apenas controlable. Segunda carga de profundidad a 45 metros de distancia. El casco gime. Aislamiento de corcho llueve del techo. Una línea hidráulica se rompe, rociando aceite por la sala de control. Cutter comprende que los destructores están usando una táctica nueva. En lugar de soltar aleatoriamente, están escuchando con sonar. Después soltando cargas en un patrón que se contrae. Están empujando al Seahorse hacia el centro. Solución. Hacer lo opuesto de lo que esperan. Cutter ordena velocidad máxima hacia el destructor más cercano. Su tripulación piensa que ha perdido la razón. No cargas hacia un destructor que suelta cargas de profundidad. Pero Cutter sabe algo que ellos no saben. Los destructores no pueden soltar cargas directamente debajo de ellos. Hundirían su propio buque. El lugar más seguro durante un ataque de cargas de profundidad es directamente bajo el atacante. El Seahorse acelera a 17 kilómetros por hora, cerrando la distancia al destructor en un ángulo de 45 grados. El sonar rastrea el ruido de la hélice del destructor. 730 metros, 550, 360. El destructor escucha el ruido de cavitación del Seahorse, el sonido de las palas de la hélice moviéndose por el agua, y gira para embestir. Cutter ordena inmersión de emergencia. Desciende a 150 metros, más profundo que la profundidad de colapso del Seahorse, y pasa directamente debajo del destructor, con 60 metros de separación. El destructor suelta 6 cargas de profundidad. Las 6 detonan 90 metros sobre el Seahorse. La apuesta de Cutter funcionó, pero ahora tiene un nuevo problema. Está a 150 metros por debajo de la profundidad de colapso, con 6 destructores más cerrando, y sus baterías al 18%. No puede emerger, no puede correr, no puede esconderse. Así que se detiene. Cutter ordena parada completa. Flotabilidad neutra. Rotación de hélice 0. El Seahorse se convierte en una estatua de acero de 2.400 toneladas en el fondo del océano. Durante 40 minutos, nadie se mueve. Los destructores circulan arriba, escuchando. Sus pings de sonar resuenan a través del casco. Cada ping, un recordatorio de que están a un error de la muerte. Entonces, en la hora 6 del ataque, los destructores cometen un error.
Asumen que el Seahorse está muerto y se mueven para reunirse con el convoy. Cutter espera 20 minutos más. Entonces emerge. Son las 8 de la mañana. Plena luz del día. Emerger en pleno día a 80 kilómetros de una base aérea japonesa con 7 destructores dentro del alcance del radar es suicidio. A Cutter no le importa. Sus baterías están al 11%. Si no carga ahora, el Seahorse se convierte en una tumba. Los diésel rugen a la vida. Las baterías cargan. Los vigías buscan aeronaves. 45 minutos después, el radar capta el convoy nuevamente. Todavía rumbo norte, 48 kilómetros de distancia. El oficial ejecutivo de Cutter dice: «Capitán, deberíamos romper contacto. Conseguimos uno. Volvamos a casa». Cutter dice: «No hemos terminado». Durante las siguientes 48 horas, Cutter rastrea ese mismo convoy. Emerge de noche, carga baterías, se sumerge al amanecer y sigue. Los destructores saben que está ahí. Siguen doblando hacia atrás, buscando, soltando cargas de profundidad aleatorias. Cutter permanece justo fuera del alcance de detección, esperando. 1 de febrero de 1944, 0:30 horas. El convoy entra en el estrecho de Luzón entre Taiwán y Filipinas. Las aguas son más someras aquí, solo 180 metros, lo que da ventaja a los destructores. Pero también significa que el convoy tiene menos espacio para maniobrar. Cutter cierra a 1800 metros y dispara 8 torpedos a los 2 cargueros restantes. Los 8 fallan. Los destructores cargan. Cutter dispara sus 2 últimos torpedos de los tubos de popa y desciende profundo. Ambos torpedos de popa impactan. El Taikai Maru, 4.040 toneladas, explota. Su carga son tambores de gasolina. La explosión es visible a 48 kilómetros. El segundo carguero, dañado pero aún a flote, se aleja cojeando. Los destructores sueltan 55 cargas de profundidad durante las siguientes 4 horas. El Seahorse sobrevive todas ellas. En la hora 80 de la persecución, 3 días y 8 horas, Cutter finalmente rompe contacto. Baterías 9%. Torpedos 0. Cargas de profundidad sobrevividas, 127. Buques enemigos hundidos de este único convoy, 3. Tropas enemigas eliminadas, 1.200. El Seahorse regresa cojeando a Pearl Harbor el 16 de febrero de 1944. El almirante Lockwood recibe a Cutter en el muelle y dice: «¿Cómo demonios sigues vivo?». Cutter se encoge de hombros. Siguieron fallando. Lockwood le otorga su segunda Cruz de la Marina. La citación dice: «Por heroísmo extraordinario y servicio distinguido en acción como comandante del USS Seahorse, durante la tercera patrulla de guerra de ese submarino, el teniente comandante Cutter persiguió un convoy enemigo durante un periodo de 80 horas, lanzando ataques de torpedos repetidos para hundir 5 buques enemigos, totalizando más de 30.000 toneladas. Su valor y determinación estuvieron a la altura de las más altas tradiciones del Servicio Naval de Estados Unidos». Cutter la lee una vez y la archiva. Tiene 2 patrullas más que completar. Cuando el Seahorse atracó en Pearl Harbor, submarinistas de otros barcos alinearon el muelle para ver a la tripulación. La palabra se había extendido. Cutter había rastreado un convoy durante 80 horas, sobrevivido 127 cargas de profundidad y hundido 3 buques fuertemente escoltados. El jefe de barco del USS Trigger subió a bordo y preguntó al oficial de torpedos de Cutter: «¿Cómo es servir bajo su mando?». El oficial de torpedos dijo: «Trata las cargas de profundidad como penalizaciones de fútbol, solo ruido». El almirante Lockwood llamó a Cutter a su oficina y le pidió que informara a otros comandantes de submarinos sobre sus tácticas. La presentación de Cutter duró 6 minutos. Su consejo: acércate, dispara derecho, no corras hasta que tengas que hacerlo. Un comandante preguntó: ¿qué pasa si estás rodeado por destructores? Cutter dijo:
entonces estás lo suficientemente cerca. En 2 semanas, 3 otros comandantes de submarino intentaron persecuciones extendidas de convoy similares. 2 tuvieron éxito. 1, el USS Scorpion, fue hundido con toda la tripulación. La lección fue clara. Las tácticas de Cutter funcionaban para Cutter, pero requerían un tipo específico de temple que no podía enseñarse. 8 de abril de 1944. Cuarta patrulla de guerra del Seahorse. Aguas frente a Guam. Cutter encuentra un convoy japonés de 15 buques dirigiéndose hacia Saipán para reforzar la guarnición antes de la invasión estadounidense. El convoy está protegido por 9 destructores, la pantalla de escolta más grande que Cutter ha visto jamás. Doctrina estándar: reportar posición, dejar que múltiples submarinos coordinen un ataque. Cutter ataca inmediatamente. Dispara 2 torpedos al buque auxiliar de submarinos, Aratama Maru, 6.584 toneladas cargado con municiones. Ambos impactan. El buque explota con tal fuerza que la onda expansiva rompe los cascos de 2 cargueros cercanos. El Aratama Maru deriva hacia los arrecifes de coral de Guam. Una pérdida total. 9 destructores convergen. Cutter desciende profundo pero permanece en el área. 12 horas después, tras asumir los destructores que se ha ido, Cutter emerge de noche, recarga tubos de torpedos y ataca el mismo convoy nuevamente. Hunde al Mimasaka Maru, 4.667 toneladas. Después, el 20 de abril, mientras sirve como salvavidas para ataques aéreos de portaaviones estadounidenses sobre Saipán, Cutter avista al submarino japonés Mi-174 en superficie, a 730 metros de distancia. Dispara 2 torpedos. Ambos impactan. El I-174 se hunde en 40 segundos, convirtiéndose en uno de solo 7 submarinos japoneses, hundidos por submarinos estadounidenses durante toda la guerra. 27 de abril. El Seahorse encuentra otro convoy 72 kilómetros al oeste de Saipán. Cutter hunde al Akikawa Maru, 5.244 toneladas con 3 torpedos. Total para la cuarta patrulla: 5 buques, 18.459 toneladas. El almirante Lockwood otorga a Cutter su tercera Cruz de la Marina. La citación señala: el liderazgo agresivo y la brillantez táctica del comandante Cutter fueron instrumentales para prevenir el refuerzo japonés de las Marianas, contribuyendo directamente al éxito de las operaciones anfibias estadounidenses. Respuesta de Cutter: solo hicimos nuestro trabajo. Pero la verdad era más compleja. Cutter no solo estaba hundiendo buques, estaba previniendo que esos buques entregaran tropas, municiones y combustible a fuerzas japonesas combatiendo contra marines estadounidenses. Cada transporte que hundía significaba 500 soldados enemigos menos en las playas de Saipán. Cada petrolero que destruía significaba que aeronaves japonesas no podían volar tantas salidas. Para junio de 1944, cuando fuerzas estadounidenses invadieron Saipán, comandantes japoneses reportaron escaseces críticas de municiones y combustible, escaseces directamente causadas por submarinos como el Seahorse. 15 de junio de 1944. Cutter está patrullando el mar de Filipinas cuando ve humo en el horizonte. Cierra para investigar e identifica la formación naval japonesa más grande que jamás ha visto. 6 portaaviones, 4 acorazados, 5 cruceros pesados, docenas de destructores. La flota de batalla principal del almirante Jisaburo Osawa, dirigiéndose a detener la invasión estadounidense de Saipán. Cutter no puede atacar. Hay demasiadas escoltas, pero envía un informe de contacto al almirante Raymond Spruance, comandante de la Quinta Flota estadounidense. Spruance redirige sus portaaviones para interceptar. El resultado es la Batalla del Mar de Filipinas, la cacería de pavos de las Marianas, en la cual aviadores navales estadounidenses derriban 330 aviones japoneses y hunden 3 portaaviones. La flota de Osawa se retira,
sin volver a plantear nunca una amenaza seria. El papel de Cotter en la batalla es una nota al pie en los libros de historia. Pero sin su informe de contacto, Spruance no habría sabido dónde estaba Osawa. 19 de julio de 1944. El Seahorse completa su quinta patrulla. En 4 patrullas bajo el mando de Cotter, el Seahorse ha hundido 19 buques japoneses, totalizando más de 100.000 toneladas. El segundo total más alto de cualquier comandante de submarino en el Pacífico, detrás solo de Richard O'Kane, y empatado con Dudley Marsh Morton. Cotter recibe su cuarta Cruz de la Marina, una por cada patrulla. Solo 5 submarinistas estadounidenses ganaron 4 cruces de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Cotter es uno de ellos. Es reasignado al astillero naval de Portsmouth para tomar el mando del USS Requin, un submarino completamente nuevo. Su esposa, Frances, apadrina el buque en su puesta en servicio el 28 de abril de 1945. El Recán llega a Pearl Harbor el 30 de julio de 1945, listo para su primera patrulla de combate. 14 días después, Japón se rinde. Slade Cotter nunca dispara otro torpedo en combate. Después de la guerra, Cotter comanda el crucero pesado USS Northampton, buque insignia de la Segunda Flota estadounidense. Sirve como director atlético de la Academia Naval de 1958 a 1962, donde es más famoso por su carrera de fútbol americano que por su servicio en submarinos. Se retira en 1965 como capitán. Nunca fue ascendido a almirante, probablemente porque rehusó jugar a la política. Se muda a Annapolis, Maryland, y vive tranquilamente. El 9 de junio de 2005, Slade Devil Cotter muere de insuficiencia cardíaca a los 93 años en la comunidad de retiro Ginger Cove, en Annapolis. Tenía enfermedad de Parkinson. Está enterrado en el cementerio de la Academia Naval de Estados Unidos, en Annapolis, Maryland. Su lápida enumera su rango, sus fechas de servicio y 4 palabras. 4 cruces de la Marina. No hay mención de los 19 buques. No hay mención de la persecución de 80 horas. No hay mención de las 127 cargas de profundidad. Los registros oficiales de la Marina no mencionan que Cotter rechazó contratos de boxeo profesional que habrían cambiado su vida. Los informes de patrulla no registran que su tripulación le preguntó por qué nunca mostraba miedo, solo que atacó. Las citaciones de sus 4 cruces de la Marina no explican que había calculado matemáticamente que la acción agresiva, cuando se ejecuta correctamente, era estadísticamente más segura que la defensa pasiva. Los libros de historia describen las toneladas hundidas, los convoyes destruidos, los refuerzos que nunca llegaron a las playas. No describen a un hombre que tocaba la flauta a nivel nacional antes de aprender a matar, que pateó un gol de campo imposible en el barro antes de aprender a disparar torpedos, que entendió que el momento más peligroso en cualquier batalla no es cuando tu enemigo te carga, sino cuando tú vacilas en cargarlo a él. La historia del Seahorse es la historia de una elección repetida una y otra vez bajo presión. Esperar o crear, defender o atacar, reaccionar o dictar. Cotter eligió crear, atacar, dictar. No por valentía, sino por disciplina. No por temeridad, sino por cálculo. Cargó en formaciones defensivas porque había hecho las matemáticas. Emergió en pleno día porque las alternativas eran peores. Rastreó convoyes durante 80 horas porque los comandantes que esperaban mejores oportunidades descubrían que esas oportunidades nunca llegaban. La guerra submarina le dio campos más grandes y apuestas más altas. El principio permaneció igual. Presión es solo otro oponente. 80 horas persiguiendo un convoy. 127 cargas de profundidad. 3 buques hundidos del mismo convoy. 1.200 soldados japoneses que nunca llegarían a reforzar Saipán. Números que no caben en lápidas pero que definen victorias. El 9 de junio de 2005, cuando Slade Cotter murió tranquilamente en una comunidad de retiro,
La mayoría de obituarios mencionaron su gol de campo de 1934. Algunos mencionaron sus 4 cruces de la Marina. Ninguno explicó que él había comprendido algo que la mayoría de hombres nunca comprenden. El lugar más seguro durante una pelea no es lejos de ella, sino en el centro, dictando términos, forzando al enemigo a reaccionar en lugar de reaccionar tú. Algunas personas pasan sus vidas esperando la oportunidad correcta. Otras crean sus propias oportunidades. Slade Cutter pertenece a esta segunda categoría. Si estás viendo esto desde algún lugar del mundo, nos gustaría saber dónde. Y si alguien en tu familia sirvió en la Segunda Guerra Mundial, o si conocías la historia de Slade Cutter antes de este relato, sería valioso conocer tu perspectiva. La memoria histórica existe donde las personas la mantienen viva.